Saludos mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros en cualquier parte que te encuentres. Donde se encuentra un venezolano de bien, amante de la justicia y la libertad, allí está Venezuela representada, dentro o fuera de la misma. Lleno de esperanzas, de fe, de confianza primero que todo en el Padre Celestial, pero también en la labor y en la accionar de los hombres y mujeres de bien, valientes, guerreros, con aquel concurso aprovechando al máximo el concurso de oportunidades que nos da la vida. Bendiciones para todos entonces, a todos los hombres de bien que hacen el bien. Jueves 10 de julio del 2025 en mi programa 1298. Venezuela, muy a pesar de los eventos distractivos, así titulo el programa de hoy, imposible tapar la realidad y de paso detener la salida que nos lleve a la libertad. Así acabo de colocar ese título. Gracias por seguirme, gracias por seguir confiando. Todavía tengo algún problema con mi WhatsApp en cuanto al número de Movistar. Estoy trabajando con el alternativo de Digitel, pero ya sabemos que lo vamos a solucionar. Esperemos que para allá estas horas, días ya se resuelva. Para aquellos que se inquietan, que ven el programa y me dicen que si cambié de número. No, yo no he cambiado de número. Tengo las dos líneas. Esta es la alternativa, la que estoy usando del Digitel. Mantengo el Movistar hasta que se subsane el problema técnico, pero lo importante es que tú veas los programas, te sigas suscribiendo, te sigas sumando, te sigas colocando del lado correcto de la historia y sobre todo de caminar por el lado desde la verdad y por la verdad y desde la integridad, los valores y principios, que ese es lo que debe caracterizar al venezolano de ayer, de hoy e inclusive en el de mañana. Así debe ser. Gracias por la atención al programa de ayer de Dimensiones, Valores e Integridad Humana, dedicada a la mujer venezolana. Ahí están colgados en el YouTube y de igual forma en el Instagram, en el TikTok, ¿no? En Telegram, en todas esas plataformas, en el Facebook, para que lo sigan deleitando. Compártanos con las gran valiosas mujeres que sabemos que tenemos en Venezuela, ¿no? Y que son el pilar fundamental del bien del venezolano y de la Venezuela de lo posible, indiscutiblemente. Debo decir de entrada lo siguiente, como reflexión. El mediocre espera que las oportunidades les lleguen. Se mantiene sentado esperando que algún día algo le va a llover y le va a caer. En cambio, el hombre de éxito, el valiente, el esforzado, provoca las oportunidades, va en busca de ellas. Mire la gran diferencia. Por eso es que ustedes se dicen, bueno, chale, pero a aquel le fue mejor que a mí no me ha ido bien, y entonces que yo sí tengo mala suerte, que el karma, que no sé qué cosa. Es porque tú primero que todo no has tenido en tu vida personal un propósito, un proyecto, un plan de vida diseñado. Tú mismo, que Dios te lo preparó a ti, ahora tú no lo has adaptado a ti y a tu situación. Pero aparte de eso, prefieres estar en el lote del mediocre, esperando que se dé algo y algo te llegue sentado en tu casa o en la banca del parque o en alguna otra cosa, y no provocando las instancias, provocando las situaciones verdaderas que te han de llevar al verdadero éxito. Por eso, busca practicar la excelencia. Dios quiere bendecirte. No pierdas esa oportunidad. Esa es la reflexión inicial de este programa. La negligencia del régimen y sus cómplices agrava los impactos de las lluvias, dejando a las comunidades vulnerables expuestas a pérdidas humanas y materiales. En Venezuela hoy en día entraron los tiempos de lluvia y
está creando situaciones difíciles en varios estados del país. Hablemos cerca de 12 estados del país que se están viendo con graves situaciones por las torrenciales lluvias, las crecidas de los ríos, el no mantenimiento de las cañadas y desembocaduras, donde desembocan los ríos inclusive, pero también de las cañadas en los centros poblados, que se mantienen a veces inclusive pues con basuras, con todo aquello que no permite que él fluya como tal, y eso genera que se den inclusive crecidas o desbordamientos, y también aparte de eso hay que provoca las inundaciones como tal, porque no hay un plan urbano. Lamentablemente desde hace rato los pedules fueron eliminados prácticamente, no hay proyectos de desarrollo urbano y eso genera, más aún en el tiempo de las promesas electoreras con cara al fraude continuado del 27 de julio de este mes con relación a las alcaldías y concejales, ¿no? Esa parodia. Y porque no, hace tiempo las mismas propias alcaldías no presentan los pedules, sino que como van viendo, van jugando. Hay corrupciones, van proyectos de tirarse fotos y aplicarlos en los medios, de que si tiré un asfaltado, de que si medio recogí la basura y eventos de entregar cositas, eso es lo que hacen. Pero realmente no hay una planificación urbana que permita el desarrollo de los casos locales. Y esto falla no solamente a nivel local, sino a niveles regionales y aún más la crisis a nivel nacional. Me refiero de la usurpación nacional. Entonces, esto está generando que en tiempos de lluvia la cosa se vea, pero más difícil. Y el Estado, o en este caso el régimen, no tiene respuestas inmediatas porque no tiene recursos. Esa es la realidad. Y él está más pendiente de los casos internos de su propia implosión por tratar de mantenerse en el poder, así sea de forma ilegítima, y se descuida realmente a un plan de desarrollo nacional que no existe, es inexistente definitivamente. Es el poder por el poder. Entonces, estas situaciones hacen aún más crítica la ya golpeada pues, situación humanitaria en Venezuela, porque ya no solamente que los hospitales no tengan sus dotaciones, que el servicio sea que no pueda ser el más óptimo, sino también el tema añade a eso que no hay obras de envergadura desde hace mucho tiempo, muchos años, que aquí no se da nada de eso. El sistema eléctrico allí medio paliando la crisis de vez en cuando, pero no tienen inversiones realmente para la recuperación total del mismo, no tienen capacidad para eso. Y paro de contar cosas, ¿no? La agricultura, la producción agrícola, la producción interna, todo eso caído, ¿no? En un bajo. A esto se le suma el problema aún más grave en Venezuela ahorita, que definitivamente el desplome cambiario. El problema cambiario en el país se ha agudizado. Si bien es cierto, las páginas de los dólares paralelos, el dólar delincuencial, ha sido controlado o desaparecido, bien por funciones internas del Estado o de los particulares, pues ya desaparecieron, está bien. Pero resulta que entonces el Banco Central, hoy creo que está el dólar a 100, con relación al bolívar dólar a 113, pues ahoga más y genera una crisis mayor en el problema de la economía venezolana y sobre todo la economía del bolsillo del venezolano como tal, que se refleja aún más en una distracción, más un trapo rojo del régimen, porque el Banco Central no ha sido capaz de bajar eso. Y lo comparas con el bolívar, que sigue siendo más devaluado, el salario del venezolano está a la par prácticamente de lo que está el Banco Central y está por debajo de ello, casi siempre. El poder adquisitivo aún más, mucho más bajo, porque entonces los comerciantes, de forma indiscriminada, los que operan en toda
esa movilización del dólar que no entra, que está circulando, y un bolívar ya prácticamente es un bolívar inorgánico, y un dólar que circula por mecanismos de negociaciones o fluctúa por cosas, dineros no bien habidos en su gran mayoría, es decir, en todo ese manchado por ahí, porque el Estado no tiene dólares como tal, por eso no puede controlar y no baja nada de esto porque no tiene moneda, no tiene dólares. Ahora, lo que circula, bien producto de todavía las remesas recibidas de alguna manera u otra de los familiares que se encuentran fuera del mismo país, y otras por los negocios esos, tú sabes, bajo las mesas que se manejan en lavados, y estas cosas son lo que maneja realmente el mercado. Y de repente ves un boom de negocios que están abriendo en centros comerciales, en particulares, hombres que inclusive hacen campaña electoral a nivel de municipio, y detrás de ellos de la noche a la mañana tienen dinero y no tienen cómo justificarlo realmente, ¿no? Es producto de lavado, pero manejan dinero. Las campañas que tú ves ahora de muchos comerciantes en todo el país, en Maracaibo ni hablar, donde te regalan $100 porque lo sigas en la red que él explota, adivina algo y te regalan $100, todo ese dinero, que es un dinero que realmente de dudosa procedencia, pero con esa campaña tratan de levantar sus negocios, porque el pueblo no los tiene, y el pueblo, pues ansioso por tener un recurso, como sea, se anota a esos concursos o a esas adivinanzas o a la motivación del comerciante de turno para que ver si se ganan los $100, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Con eso quieren cambiar. Y es así, no se levanta un país jamás y nunca. Se beneficia al comerciante que está haciendo eso porque vende más sus productos, pero el pueblo y el país no avanza porque no hay verdadera producción, no hay generación de empleo verdadero, y eso es grave. Entonces hay una política distractiva por parte del régimen, sobre todo un personaje que tiene un programa toda la semana y genera caos y genera comentarios, hasta odio de vez en cuando, y entonces eso es lo que distrae, y vienen los medios a tratar de publicitar lo que eso está diciendo el tipo, y entonces caemos y incurrimos en alguna acción más grave, que es la desmotivación de un pueblo que siente que día a día pasa y que y nada está sucediendo de lo que más anhela y espera el propio pueblo. Dicen por allí, volviendo otra vez a uno de los lenguajes catológicos de aquel hombre de Teodoro Pecó, quienes se acuerdan de él, donde decía: solo los estúpidos no cambian de opinión. Sí, es verdad. Solo los estúpidos no cambian de opinión. Y es momento de reaccionar. Sé que tú que me estás viendo no estás en ese paquete, pero es momento de reaccionar oportunamente para que te sientas fortalecido en que las cosas van para bien a pesar de esta tormenta perfecta y a pesar de, como está claro, el final de un régimen del cual su futuro definitivamente es incierto. Sumamos a esto lo que, cuando hablo de las campañas distractivas, por ahí anda, y lo cargan todos los medios y los influencers y etcétera, lo que se fue publicado, un artículo publicado en The New York Times por parte de Geoff Ramsey, un analista político que de vez en cuando tira unos zarpazos de eso y que más de ayudar, pero lógicamente son anti-Trump y generan caos en sus comentarios para crear más incertidumbre, no solamente para Venezuela, sino para toda Latinoamérica, ¿no? Estos especialistas en eso. Y el New York Times, que es contrario a todo, pues aún más. Yo le perdí la credibilidad totalmente a ese diario norteamericano porque se volvió más amarillista y prestas su página para este tipo de comentarios y de personajes. Me refiero a lo creado en el artículo de Ramsey,
sobre el conflicto entre los funcionarios de Estados Unidos, específicamente entre Marco Rubio y Richard Gray, que Richard Gray no pega una. Definitivamente, cada vez que hace algo, lo desmienten y lo descalifican. Pero Ramsey trae una de vieja data, es decir, ha pasado ya hace meses, ¿no?, para crear un proceso de distractivo y perjudicial, porque habla de que el tema del acuerdo de canje de presos, ¿no? Entonces Diosdado lo aprovecha y dice, no, pero es que Marco Rubio se peló porque se está buscando acercamiento y negociaciones y conversaciones entre la administración de Trump y Maduro. Cosa que es falsa. La única negociación, y ha sido desmentido por la Casa Blanca constantemente. Y Trump ha sido muy claro. La única conversación o negociación con Maduro es que entregue el poder, que reconozca que perdió las elecciones el 28 de julio. Y por ahí es donde va. Y eso no lo ha cambiado, esa línea no la ha cambiado la administración de Donald Trump. Con este tema de los canjes de los presos que están allá en El Salvador, por presos políticos que están acá en Venezuela, ¿se paró eso? Claro que se tenía que parar. Nosotros queremos que no es que salgan 80 presos políticos, queremos que salgan los casi 1000 presos políticos, todos, sin excepción, los jóvenes, mujeres, hombres, todos, militares, los civiles, todos los que son presos políticos. Eso no es canje ni ficha de canje como lo ha querido hacer el régimen, sino la libertad plena para todos. Esa es la idea central. ¿Okay? Que si los que están en El Salvador son del Tren de Aragua o no lo son, que han delinquido, no han delinquido, ese es otro tema del cual debe ser revisado y evaluado. Yo no estoy de acuerdo que todos tienen que ir a El Salvador, pero aquí tampoco hay garantías para ello. El sistema judicial venezolano está muy cuestionado altamente. Sabemos el retardo de la Corte Penal Internacional, de su parte también, que no reacciona, no acciona, no concluye. Por ahí tomaron decisiones en otros países y sobre Venezuela estancado en la decisión con relación a los delitos de lesa humanidad que ha cometido Maduro y su cadena de mando. Eso está amparado todavía, el caso Venezuela 1, y no vemos respuestas inmediatas, que es la que deseamos todos, sobre pasar a la otra fase de enjuiciamiento con órdenes de captura, de órdenes de presentación, etcétera, etcétera. Yo nunca pierdo la esperanza en cuanto a la acción judicial libertadora y la acción de la Corte, pero definitivamente está muy, muy dosis cuestionada en este momento. Por eso es importante que esto se concluya, pero lo más importante es no permitir caer y no dejar que opinadores de oficio y sin oficio, como los llamo, te distraigan con noticias que no avanzan ni ayudan en nada. Quizás el silencio de la estrategia que se está llevando para la libertad de Venezuela permita que esto suceda, pero tienes que ponerte del lado que yo te he llamado siempre, del lado correcto, porque sí vale la pena a veces esperar el evento o los eventos que nos va a llevar a la libertad, y ahí el pueblo venezolano sí está preparado para poder responder en consecuencia, que permita anhelar a la Venezuela que todos aspiramos, donde la libertad y la democracia sea, como referíamos al acto de independencia y libertad debe ser nuestro objetivo. Esa es la verdad. Volver al Estado de Derecho, el orden interno, cero represión, cero persecuciones. Al que piensa distinto, es momento de abrir el compás y cambiar y transformar este sistema totalmente perverso y acabado para irnos entonces al verdadero sistema que genere el republicanismo, el federalismo, el concurso de libertades y sobre todo una política liberal de la economía que nos permita pensar en el desarrollo futuro inmediato. Es por allí donde van los tiros. Voy a la regional. A niveles regionales se sigue motivando cosas, ¿no?, de cuestionamientos a niveles de muchas gobernaciones, de sus gobernadores,
adjudicados en una gran mayoría en cada estado en el pasado proceso 25 de mayo y siguen siendo cuestionados altamente. Y bueno, como dije ahorita, no tiene la negligencia de los niveles de los estados para la atención a las crisis de las lluvias, porque se quedaron sin dinero también y no hay acción inmediata. El caso de lo que pasó en Mérida, por ejemplo, con las lluvias, ha sido el mismo pueblo, y Dios bendiga al pueblo merideño, que se abocó a ser solidario con sus propios connacionales, sus propios vecinos, como el caso de los de todos esos pueblos de la montaña, de todo el páramo, ¿no? Cómo se vio el pueblo atendiendo, ayudando con alimentos, etcétera, con todo lo que podía colaborar. Ya las vías se están aperturando en su gran mayoría, me decía un amigo merideño, José Alberto Segovia, que las cosas se están abriendo por todo, pero las lluvias continúan, ¿no?, en todo el país. Pero sin embargo, ha habido respuesta del mismísimo pueblo para poder cambiar la situación de las pérdidas materiales que pudieron tener mucha gente durante todas estas lluvias torrenciales. Pero en el caso del Zulia, ¿no?, que no han llegado las lluvias realmente al Zulia, que pudieran estar generando nada, ojalá que todavía no, pero dudo de que haya preparación para la atención inmediata. Siguen las cañadas, siguen sin mantenimiento, la basura en Maracaibo, en San Francisco, en algunos otros municipios, playones de basura, ahora aún más en el caso Maracaibo, porque ante haber saltado la talanquera al presidente de Limao, que tanto le dije y se le dijo y se le comunicó por varias vías al alcalde encargado de Maracaibo, Adrián Romero, que lo traicionó el señor Marcos Rivero, pues ahora resulta que aún peor, porque entonces ahorita está paralizado prácticamente el caso del aseo urbano, hasta pues están cambiando al personaje y viendo el hueco que hizo Marcos Rivero, que se habla de algunos miles de dólares bastante fuertes, al cual no se le pagó inclusive ni a los camiones a nada. El alcalde dice que no se le debe a nadie y los mismos proveedores dicen que es falso. Es la versión oficial de los mismos proveedores que les deudan dinero. Lo cierto es que la crisis es dura. Pero por otro lado, el candidato del PSUV, el que posiblemente lo adjudiquen, el italiano, como lo llaman, Riccardo Di Martino, pues con una cara dura, sin vergüenza, corrupto, que acabó con la alcaldía de Maracaibo en su oportunidad, pues vemos que anda haciendo campaña porque quiere ser otra vez. ¿Quién protege a ese hombre? ¿Quién lo pone allí de cara dura cuando el pueblo no olvidó eso? Sabemos que la participación en las elecciones de alcalde no alcanzará ni al 7 ni 8% de participación electoral. El régimen va a decir que fue el 40%, pero ni el 7 ni el 8% de participación se dará allí, porque hay un rechazo total a esos candidatos o candidatas que no representan a la comunidad, porque todos quieren o todos queremos que verdaderamente se respete el 28 de julio de 2024 y se reconozca la victoria de Edmundo González Urrutia como tal. Ahora, el gobernador del Zulia, por ejemplo, el adjudicado Luis Caldera, hay denuncias muy fuertes. A él nunca lo han investigado cuando era alcalde de Mara. Nadie. El mismo régimen, el PSUV y Dado pusieron preso a varios alcaldes del mismo PSUV, pero a Luis Caldera no, nunca fue investigado, donde había denuncias fuertes vinculándolo a él de las redes de contrabando, a la utilización de bienes públicos como son los de los camiones de Carbozulia y para fines ilícitos. Eso nunca fue investigado y paro de contar cosas, ¿no? Y ahí está ahí la gobernación. ¿Qué esperanza puede haber allí cuando inclusive dentro de su gabinete nombrado hasta ahora hay gente horrible que ha tenido manos metidas en cuando la alcaldía de Willy Casanova, cuando Arias Cárdenas otros dirigieron organismos y cuánta corrupción y se requisieron inclusive? Bueno, ayer nada más juramentó a Madroñero, ¿no?, como en la materia de deporte. Imagínense el futuro, un hombre que tienen como dato el Pachencho Romero,
por su actividad privada, que se la dio el mismo Estado venezolano, le dio ese incomodato, esa cancha, o el polideportivo, la parte del fútbol, y ahora él dirige el deporte en la región. Imagínense ustedes, es decir, una dualidad de funciones que generan, que eso es corrupción de hecho de una vez, ¿no? Pero cualquier cosa pasa con esta gente a cualquier nivel. Es por ello que es importante las reflexiones estas, porque si no entendemos esto sin distracción, nos va a costar más entender cuando tengamos que organizar. Definitivamente la justicia tiene que llegar. El presidente electo dijo bien algo muy claro. No es un tema de venganza, es un tema de justicia. Y la justicia tiene que imperar en Venezuela, el rescate inclusive del imperio de las leyes, la justicia como tal, y que se encamine el que tenga que pagar porque ha fallado, tiene que pagar, sea quien sea, venga de donde venga, para que entonces también las cárceles sean liberadas de tantos inocentes que están allí, que no han cometido ningún delito. Su única posición fue pensar distinto al rey. Eso no es delito. Pero va a llegar el tiempo de la justicia como el tiempo de la libertad para Venezuela. No olvidemos eso. Por eso quiero decirte algo en esto, que cierro el programa. Por los demás, hermanos, en esto pensad. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensá siempre. Agarra esto en tus manos, tómalo para ti. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dios no va a dejar de escuchar tu oración. Seguí orando, pero con fe, pero caminá en esa vía. Acciona la fe. Recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? La verdad nos hará libre. Fuerte abrazo. Hasta mi próxima entrega.